Bienvenidos otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Si podemos tomar los himnarios, por favor, y abrimos al himno número 163. Himno número 163, nos ponemos de pie, por favor, todos de pie. El himno número 163, bendecido el nombre de Dios. 163, bendecido el nombre de Dios. Gracias por el servicio que tenemos y gracias por darnos la oportunidad a cantar alabanza a tu nombre. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Si van en sus seminarios conmigo a 506, suenan melodías en mi ser.
David, hiciste perfecto con ese canto porque la verdad yo sentí como me conmovió y ahora yo siento tanto mejor. No que estaba yo sintiendo mal, pero con tal de que estamos en la iglesia yo siento bien, pero siento tantísimo mejor. Pueden tomar asiento. Queremos darles la bienvenida otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Ahora llegamos al momento en que vamos a escuchar los anuncios. La noche de avivamiento, primera noche de avivamiento este año va a ser el miércoles, lunes, martes, miércoles, el 23 de febrero a las 6 de la tarde. Va a haber cena aquí en la iglesia, va a ser barbecue, una cena de barbecue aquí en la iglesia. Va a ser totalmente gratis, proveído por la iglesia, y a las 7 vamos a escuchar del coro de avivamiento, vamos a escuchar música de avivamiento y vamos a escuchar predicación de avivamiento. Vamos a tener invitado al pastor John C., que va a estar predicando para nosotros del Frederick Baptist Church de Frederick, Maryland. Eso va a ser de bendición. El día 21 de febrero vamos a tener una noche de patinar, que vamos a alquiler, la iglesia va a alquiler todo el skating rink, toda la arena de patinar. Va a ser de ruedas, no de hielo, así que no se tienen que preocupar por enfriarse, pero aún así tenemos que guardarnos y protegernos de caer. La Biblia dice que un hombre justo cae 7 veces y se levanta otra vez, así que nosotros, siendo justos, vamos a caer seguramente 7 o 8 o 9 o 10 veces en lo de patinar, pero va a estar bien. Todos vamos a estar ahí para levantar cada uno a su hermano, a su hermana. Va a ser a las 6:30, desde las 6:30 hasta las 8:30, el día lunes 21 de febrero. Otra vez el costo es gratis, va a ser en 1409 Stephanie Way, aquí en Chesapeake. Banquete de San Valentín, de Valentín, de amor, de amistades, o como lo dicen allá en México, del amor y amistad, del amor y amistad. Va a ser el día martes 15 de febrero, un día después del día 14, aquí en la iglesia a las 6:30 de la tarde para todas las parejas casadas. Lo siento, niños que no están invitados. Seguramente va a haber guardería o cuna para los niños que no tienen dónde más para irse. Misionero de la semana es el hermano Chris Faulkner y su esposa. Los hermanos Faulkner están en Sardeña y ellos comenzaron una iglesia allá, la Chiesa Bíblica Batista de Sardeña, hace 2 años, y ellos ahorita están floreciendo. Ellos se encuentran con algunas dificultades con las reglas que tienen ahí por lo de COVID y etcétera, pero estamos en oración para ellos, para que se pueda seguir la obra ahí, porque ha sido de bendición. Ellos han podido alcanzar a muchos ahí en esa área que está lleno de catolicismo y paganismo. Ellos tienen el reto de evangelizar en un mundo donde tienen que sacar permiso para siquiera ir a la tienda para comprar la dispensa. Así que nosotros estamos en oración para ellos y para su familia, mientras que ellos están ahí haciendo la obra. Si tienen ahí una invitación para la Iglesia Bautista Chesapeake, vemos que la escuela dominical comienza todos los domingos a las 10 de la mañana, servicio de predicación a las 11 de la mañana todos los días domingos, y los días sábados queremos tener tiempo de ganar almas, aunque ahorita en ese tiempo nosotros hemos movido un poco el tiempo de ganar almas, los martes en las mañanas para las damas y los jueves en las tardes para los varones. Ese sí ha sido de bendición, hemos visto mucho fruto venir de eso, y nosotros pedimos al Señor que nos siga dando bendición en nuestros esfuerzos mientras que nosotros permanecemos en Él. Ese sí es todo lo que tengo ahorita para los anuncios. Vamos a cantar un himno más antes de que lleguemos a la predicación. Pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 468, Regocíjate en Él. Himno número 468, Regocíjate en Él.
recordarnos de sus promesas. Ahora vamos a llegar a lo que es la predicación de la palabra de Dios el día de hoy. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, al Mateo capítulo 4. Vamos a seguir en nuestra serie con el Evangelio de Mateo, el primer libro en el Nuevo Testamento. Va Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para que tengamos el contexto. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, que a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego a la barca y a su padre, le siguieron. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanaban. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos has visto hoy. Ayúdanos a aprender algo del servicio hoy y ayuda al pastor a predicar tu palabra. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues seguimos ahí en el Mateo capítulo 4. Estamos en la serie del libro de Mateo. Y vamos versículo por versículo, porque sí hay mérito, hay algo de beneficio de aprender y estudiar la Biblia versículo por versículo, así como dicen en el Antiguo Testamento, aquí un poco, allá un poco, línea sobre línea. Igual con cualquier otra cosa vamos construyendo, le tenemos que hacer un paso a la vez. Estamos ahí en Mateo capítulo 4,
El título del mensaje el día de hoy es Nos preparamos para servir al Señor. Nos preparamos para servir al Señor. Ahora, la cosa es esto. Punto número 1. Llenos del Espíritu, resistimos al diablo. ¿Estamos bien? Muy bien. El título del mensaje, nos preparamos para servir al Señor. Punto número 1, llenos del Espíritu, resistimos al diablo. Ahora, ¿quién mejor que un ejemplo para nosotros sino el Señor Jesucristo? Nosotros podemos ver aquí en Mateo capítulo 4, el Señor Jesucristo preparándose para el ministerio, preparándose para servir a su Padre, preparándose a hacer el trabajo que su Padre le ha llamado para hacer. Entonces, punto número 1, llenos del Espíritu, resistimos al diablo. Miramos ahí en Mateo capítulo 4, comenzando en el versículo 1. La Biblia dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Si ustedes no tienen problema con subrayar en sus Biblias, me gustaría que ustedes subrayaran ahí donde dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora nosotros sabemos que la Biblia dice que la tentación no viene de Dios. Aquí nosotros podemos ver que la tentación para el Señor Jesucristo viene del diablo, pero dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, si nosotros lo referenciamos con Lucas capítulo 4, guarda lugar ahí en Mateo 4, ese va a ser el texto para nosotros el día de hoy, pero vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a ver el pasaje paralelo para que comparemos escritura con escritura, las cosas espirituales con espirituales. Y la idea de esto, de estudiar el libro de Mateo, es como un bosquejo, como una forma de poder examinar la vida de Cristo y incorporar lo demás de la información y los detalles que nosotros encontramos en los otros evangelios para que nosotros podamos tener la imagen completo. Estamos ahí en Lucas capítulo 4, la Biblia dice en versículo 1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo. Si no tienen problema de subrayar en su Biblia, podrían subrayar ahí donde dice lleno del Espíritu Santo. Así que cuando uno está lleno con el Espíritu Santo, ¿va a ser bien o va a ser mal? Va a ser bien, ¿verdad? Entonces vemos aquí, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Otra vez, si quieren subrayar algo, podrían subrayar ahí diciendo por el Espíritu al desierto. Y sabemos de Mateo capítulo 4, que dice, para ser tentado por el diablo. Ahora, para nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo estuvo lleno con el Espíritu. Dice que estaba lleno del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos nosotros del Espíritu? Bueno, primero, tengamos la meta de predicar el Evangelio. Tengamos la meta de predicar el Evangelio. El primer sermón de Jesús se encuentra ahí mismo en Lucas capítulo 4. Si pueden brincar unos cuantos renglones ahí abajo al versículo 18, la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo está hablando con su primer mensaje, su primer sermón ahí en Nazaret, dice él, está citando al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿cómo nos llenamos con el Espíritu? Tengamos la meta de predicar el Evangelio. Segundo, obedezcamos al Señor para darle contentamiento. ¿Cómo nos llenamos con el Espíritu? Obedezcamos al Señor para darle contentamiento. Vayan por favor de vuelta al Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 vemos el bautismo del Señor Jesucristo. Eso es lo que examinamos la semana pasada. Vimos que el Señor Jesucristo fue obediente a Dios el Padre, su Padre, en ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué? Fue movido para hacerlo, fue mandado para hacerlo y él obedeció. Eso es algo que vimos hoy en la mañana en escuela dominical. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto está bien. Estamos ahí en Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia.
Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Mire, en Apocalipsis capítulo 1, no tienen que ir ahí, simplemente se los voy a leer. Apocalipsis 1:3 es lo que yo comparto con todos los nuevos conversos para que ellos puedan ser bienaventurados o para que puedan tener la bendición de Dios sobre ellos en sus vidas. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, estamos benditos de Dios cuando leemos, cuando oímos y cuando guardamos las cosas que encontramos en su santa palabra. O sea, obedezcamos al Señor para darle contentamiento. Tercero, ¿cómo nos llenamos con el Espíritu de Dios? Tercero, nos llenemos con la palabra de Dios. ¿Cómo nos llenamos con el Espíritu de Dios? Nos llenemos con la palabra de Dios. No tienen que ir ahí, simplemente se los voy a leer. Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Vemos dos cosas ahí. Primero, no deberíamos de tomar nada de alcohol. ¿Por qué? Porque dice: no nos embriaguéis con vino. Si nos embriagamos con vino, nos previene entonces de llenarnos con el Espíritu. Nosotros queremos estar llenos con el Espíritu para primero ser benditos de Dios, pero luego vamos a ver para que nosotros podemos hacer la obra de Dios. No os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En pasaje paralelo hemos visto esto, vamos a escucharlo otra vez. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Entonces, esos dos pasajes, comparando espiritual con espiritual, me deja saber que salmos, himnos, cánticos espirituales y dando gracias siempre por todas las cosas son componentes que están incluidos en llenarnos con el Espíritu de Dios. También comparando Efesios con Colosenses, podemos ver nosotros no embriagándose con vino, sino siendo llenos del Espíritu. Se trata de llenarnos o dejando que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tenemos que estar leyendo la Biblia, tenemos que estar llenando nuestro corazón con la palabra de Dios. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Nosotros vamos a ver que el Señor Jesucristo, estando en su tentación, Él está lleno con el Espíritu. Vamos a ver que Él está obedeciendo al Señor, su Dios, Dios el Padre, para darle contentamiento. Y nosotros vamos a ver que Él está lleno con la palabra de Dios. Deberíamos de llenarnos con la palabra de Dios. Estamos ahí en Deuteronomio capítulo 8. Miramos al versículo 2. La Biblia dice, este es Moisés hablando con los hijos de Israel, Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nos llenemos con la palabra de Dios. ¿Cómo nos llenamos con el Espíritu de Dios? Nos llenemos con la palabra de Dios. Ahora, con la meta de predicar el Evangelio, obedeciendo a Dios y llenos con la palabra de Dios, estamos ahora preparados para resistir al diablo. Volvemos a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Con la meta de predicar el Evangelio
obedeciendo a Dios, llenos con la palabra de Dios, ahora estamos preparados para resistir al diablo. Estamos en Mateo 4, estamos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4, versículo 2. Y después que hubo ayunado 40 días, él estaba enfocado en las cosas espirituales, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Él está preparado para resistir al diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, que es lo que él refiere a las escrituras, lo cual acabamos de ver en Deuteronomio 8. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él combate al diablo, él resiste al diablo, citando las escrituras de la palabra de Dios que él tiene atesorado en su corazón. Sabemos que el Señor Jesucristo es la palabra o el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada. Vemos ahí en versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. El diablo sabe que este Señor Jesucristo es un hombre espiritual. Entonces le lleva a un lugar espiritual, el pináculo del templo, en la santa ciudad. Versículo 6, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora está intentando apelar a su lado espiritual del Señor Jesucristo. Pero hay un problema aquí, porque el diablo, aunque él también está citando escritura, él lo está torciendo, él está mal citando la escritura. De hecho, el diablo está mal citando el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 11, donde el salmista escribe ahí, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Lo que le faltó citar el diablo. Y luego versículo 12 dice, en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Ahora, viendo lo que dice el Salmo ahí, no dice que uno se podría arrojar de un precipicio y que Dios le va a rescatar. No, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sabemos que en Proverbios 3 dice, confiad en el Señor con todo tu corazón y no te estribes en tus propias prudencias. En todos sus caminos, reconócele a Él y Él dirigirá tus caminos. Nosotros sabemos que tenemos que confiar en el Señor en nuestro camino. Si estamos siguiéndole a Él, reconociéndole a Él, entonces en ese caso Él nos va a sostener con las manos de los ángeles para que nosotros no vayamos a tropezar con nuestros pies en piedra. El Señor Jesucristo responde con escritura otra vez, cosas espirituales, es guerra espiritual, dice en Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él está refiriendo de vuelta al libro de Deuteronomio capítulo 6. Versículo 8. Otra vez, el diablo lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Nos damos cuenta de que esta es la segunda vez que le lleva a un lugar alto. Primero es un lugar alto, el pináculo del templo. Ahora le lleva a un monte más alto que el pináculo del templo. ¿Qué es lo que el diablo está haciendo? Él está queriendo exaltar al Señor Jesucristo o causarle a Él a exaltarse a sí mismo. Nosotros sabemos de la Escritura, dice que el que se exalta será abajado y el que se humilla será exaltado. Entonces el Señor Jesucristo, demasiado sabio, demasiado listo para el diablo, le dice directamente, dice en el versículo 8, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Cada vez, escrito está. Cada vez refiere a la palabra de Dios que tiene atesorado en sí mismo. Porque él, estando en el desierto, estando en la tentación, no anda con su Biblia en la mano. No anda con un pergamino o un rollo ahí en el desierto, sino que tiene la palabra de Dios atesorado dentro de sí, y así es, de la abundancia del corazón, la boca habla su boca y sale la palabra de Dios, porque Él es la palabra encarnada.
el verbo hecha carne. Dice ahí en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez está citando a Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué sucedió entonces? Versículo 11, entonces el diablo le dejó y he aquí, ángeles vinieron y le servían, cumpliendo con la promesa que encontramos en Salmo 91, diciendo que en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, este es un buen ejemplo de lo que nosotros vemos en Santiago 4:6. No vayan ahí, simplemente lo pueden escuchar. Dice la Biblia, mas Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En este ejemplo que tenemos aquí, vemos que el diablo es el soberbio, porque fíjate, Santiago dice, Dios resiste a los soberbios. El Señor Jesucristo es Dios, el diablo es el soberbio. Dice que da gracia a los humildes. El Señor Jesucristo es humilde, su Padre le dio gracia, le ayudó. Versículo 7, someteos pues a Dios. Eso aplica a nosotros, hablando de la obediencia a Dios. Hoy en la mañana en la escuela dominical escuchamos de obedecer, pero también escuchamos de someternos, que someternos es obedecer siquiera cuando nosotros no queremos. Seguramente después de los 40 días allá en el desierto, dice la Biblia que el Señor Jesucristo tuvo hambre. Dice que no tenía agua. Seguramente el Señor Jesucristo tuvo sed. Seguramente que Él no durmió muy bien, así que seguramente tenía cansancio y sueño. Estaba fatigado. ¿Pero qué? Él resistió al diablo, resistió al soberbio, resistió al que se quería o causarle a Él, a exaltarse a sí mismo. ¿Y qué sucedió? Huyó de Él, el diablo. Así que ese es el ejemplo que nosotros tenemos del Señor Jesucristo, preparándonos para el ministerio, preparándonos para servir al Señor nuestro Dios, porque de una vez que Él fue bautizado, de inmediato le cayó tentación. Y muchas veces con un nuevo converso, cuando ellos vienen y quieren obedecerle al Señor, quieren meterse a la obra del Señor, quieren ser bautizados en obediencia al mandamiento, de una vez que sucede después de su bautismo, ¿qué sucede? Muchas veces le cae en una tentación. Yo escuché una historia de un pastor que decía que al principio de su iglesia, cuando habían comenzado su iglesia en su casa, dice que había bastante gente que fueron salvos. Escucharon el evangelio, recibieron al Señor y creyeron y confesaron con su boca, recibieron la salvación. Y al venir a la iglesia, al venir a la casa y ser bautizados en agua, ya no volvieron a la iglesia. Ya no volvieron a la iglesia. Entonces el pastor pensaba, ¿qué fue lo que yo hice mal? A lo mejor los ofendí. A lo mejor cuando vinieron y fueron bautizados yo prediqué a lo mejor demasiado duro y se fueron, no sé qué. Pero resulta que cuando volvió a comunicar con ellos, dice que algo surgió en su vida, alguna tentación, algún problema, alguna tribulación les metió en su camino y les causó a no venir otra vez a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos cayeron a la tentación. Ellos no estuvieron llenos con el Espíritu, no estuvieron llenos con la palabra, no estaban obedeciendo a Dios porque no sabían cómo obedecer a Dios. Fueron recién nacidos en Cristo. Y simplemente con tomar ese primer paso de obediencia, de ser bautizados, Satanás dijo, no, este sí va a ser otro soldado para Cristo que va a poder lograr algo para su reino. No, yo tengo que poner un tropiezo en su camino para que ellos no vayan a crecer, para que no vayan a lograr ser eficaces para causa de Cristo. Pero es por eso que nosotros tenemos que guardar a nuestros nuevos conversos y instruirlos en algo con un discipulado para que estén preparados para lo que es la tentación cuando viene, porque nosotros vemos el patrón que está aquí con el Señor Jesucristo. El gran mandamiento, lo que el Señor Jesucristo está citando, Él está citando de Deuteronomio capítulo 6. Pueden escucharlo nada más, permanezcanse ahí en Mateo capítulo 4. Pero el Señor Jesucristo 2 veces cita la escritura de Deuteronomio capítulo 6. Les voy a leer. Deuteronomio 6:1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. O sea, su palabra
y atesorando la palabra dentro de sí, va junto con obedecer al Señor. Nosotros no podemos obedecer al Señor para estar llenos con el Espíritu si nosotros no conocemos su palabra, si no llenamos a nosotros mismos con su palabra. Deuteronomio 6:2 dice, para que temas al Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, ese sí suena, no es algo famoso, y cuide de ponerlos por obra, para que te vayan bien y seáis multiplicados, como te ha prometido el Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas. Y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Básicamente diciendo de que nosotros deberíamos estar permeados con la palabra de Dios, llenos con la palabra de Dios, para que estemos llenos con el Espíritu Santo, para que podamos obedecerle al Señor, para que nosotros podamos resistir al diablo. Dios quiere y siempre ha querido que su pueblo estuviera lleno con su palabra, obedeciera su palabra, para predicar su palabra. Así, llenos del Espíritu, resistimos al diablo. Punto número 2. Resistiendo al diablo, servimos a otros. Resistiendo al diablo, servimos a otros. Estamos en Mateo 4, versículo 2. Dice, y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hay un enfoque espiritual afligiendo a su carne. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Vemos que el tentador, el diablo, tiene un enfoque carnal, queriendo darle de satisfacer a la carne. Y él le reprendió con escritura, ya vimos eso. Luego viene la segunda vez. Dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez vemos el enfoque carnal del diablo y la tentación de soberbia o de orgullo. El Señor Jesucristo le reprende otra vez con cosas espirituales, la palabra de Dios, diciendo, escrito está. Luego otra vez le lleva y le tenta otra vez, con otra vez el enfoque carnal, tentación de soberbia o orgullo, y él le reprende y le batalla con la palabra de Dios, otra vez algo espiritual para batallar a lo que es carnal. Vemos que el diablo quería que Cristo se enfocara en sí mismo, y particularmente en su propia carne. Tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, y le estaba llevando para querer satisfacer los deseos de la carne. Pero Cristo sabía que con paciencia iba a tener lo necesario para su cuerpo, para su carne, para servir a otros y no a él mismo. Punto número 2, resistiendo al diablo, servimos a otros. Estamos ahí en Mateo 4, vemos cuando el Señor Jesucristo comienza con su ministerio en el versículo 12. La palabra dice, y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea. Ahora, estando en Galilea, nosotros podemos ver qué fue lo que hizo en Galilea. El primer lugar a donde él fue Nazaret. Vaya, guarda el lugar en Mateo 4. Vamos al pasaje paralelo en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo, porque estaba lleno con el Espíritu y resistió al diablo, tenía el denuedo necesario para poder hacer el trabajo necesario, aunque estaba enfrentando dificultad, aunque estaba enfrentando la amenaza de los judíos. Dice que Juan el Bautista había sido encarcelado. Aún así, él se fue a hacer el trabajo necesario. Estamos en Lucas 4, versículo 14. La Biblia dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Si no te importa subrayar en la Biblia, pueden subrayar ahí donde dice en el poder del Espíritu.
Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya habíamos leído eso. Vamos a brincar, por favor, adelante a versículo 28. Él entrega su mensaje ahí. Ve que ellos no son tan receptivos con el mensaje, especialmente porque él estaba predicando del Antiguo Testamento, de llevar el Evangelio con los gentiles. A ellos no les agradó. Entonces, versículo 28, vemos lo que pasó. Dice, y cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Vaya que no les gustó el mensaje. No les agradó nada el primer sermón que nuestro Señor Jesucristo tenía para entregárselo. Versículo 30 dice, pero él, pasando por el medio de ellos, se fue y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Por qué su palabra era con autoridad? Porque estaba llena de la palabra, estaba llena del Espíritu. Él podía resistir al diablo, y él podía resistir, si él podía resistir al diablo, él podía resistir a estos que no les gustó su mensaje. Él no tenía miedo de sus caras, él no tenía miedo de su odio, él no tenía miedo de la amenaza de la muerte. ¿Por qué? Porque él estaba lleno con el Espíritu, lleno con la palabra, y sabía que Dios y sus ángeles le estaban cuidando, le estaban guardando. La Biblia dice, con el primer mensaje que predicó Jesús, no, la Biblia no dice eso, sino que mis notas dicen eso, los de la sinagoga lo querían matar. ¿Cómo fue que se escapó? Resistió a los enemigos para poder servir a otros. ¿Cómo fue que resistió? Dice en el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y así salió su fama en todo alrededor. Cuando nos llenamos con el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, y hablamos la palabra de Dios, hablamos la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vimos que a los de la sinagoga no les gustaba escuchar la verdad y por lo tanto querían matar a Cristo. Ahora, en nuestras vidas, si nosotros deseamos llenarnos con el Espíritu para resistir al diablo, para servir a otros y a predicar la verdad, no nos debería de sorprender cuando los oyentes se enojan con nosotros y quieren matar a nosotros. Así nosotros vimos con el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros deberíamos de esperar para nosotros. Seguimos ahí en Mateo 4, por favor. Mateo 4. Vemos cómo le fue en Nazaret. No le fue algo bien, no le fue nada bien. Dice en el Mateo 4:13, y dejando Nazaret, sabemos por qué dejó a Nazaret, porque le querían matar ahí en su pueblo, ¿no? Dice, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, ahí está, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces nosotros vemos ahí el Señor Jesucristo lleno con el Espíritu, resistió al diablo y se fue a Galilea, a las otras partes de Galilea, para servir a los demás, para servir a otros. El pueblo que estaba asentado en tinieblas. A los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció a ellos. Esa sí fue una cita del Antiguo Testamento. No creo que tenemos tiempo para verlo en total, pero nosotros vemos en ese pasaje, si ustedes pueden verlo en su propio tiempo, Isaías capítulo 9, versículos 1 a 8, nos contiene lo que es la cita
que vimos ahí en Mateo capítulo 4, pero también nos da una imagen más completa diciendo de que ellos estuvieron en tiempo de aflicción y apareció gran luz a ellos. Si alguien está en tinieblas, cuando llega una luz resplandeciente, nosotros vemos que a veces duele al ojo, ¿no? Como en la mañana mi hijo John David despertó, cuando yo le desperté y prendí la luz, dijo él que no podía levantarse tan rápido de inmediato porque estaría algo medio ciego y él iba a andar tropezando en su camino. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a las tinieblas en la noche, dormir, ojos cerrados. De repente prendo yo la luz LED y es muy brillante, muy brilloso y a veces le duele a los ojos. Tiene que tomar un tiempo para ajustarse. Eso es lo que nosotros vemos a los oyentes del Señor Jesucristo. Cuando Él aparece siendo luz del mundo, tiene que tomar un tiempo para acostumbrarse a la luz que viene y resplandece en las tinieblas. ¿Cuál fue la palabra que envió al Señor a Jacob? Fue el Señor Jesucristo. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto número 2 fue: resistiendo al diablo, servimos a otros. Vemos el Señor Jesucristo se llenó con el Espíritu, resistió al diablo para poder alcanzar a los demás con el Evangelio. Y decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto número 3. Sirviendo a otros, los guiamos a hacer lo mismo. O sea, lo mismo que nosotros hacemos. O sea, llenándonos con el Espíritu para poder servir a otros. Sirviendo a otros, los guiamos a hacer lo mismo. Vemos ahí en versículo 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, miramos aquí: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. O sea, está diciendo: síganme a mí, y yo les voy a hacer como yo, ¿no? Les voy a enseñar, les voy a instruir, los voy a discipular para que puedan llenarse del Espíritu, para que puedan resistir al diablo, y para que puedan servir a otros, y con fin de ayudarles a ellos a ser como uno, para poder discipular a los demás también. Versículo 20 dice: ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Ellos dejaron de lo que era algo carnal, algo necesario, y confiaron en el Señor para poderle seguir a Él, para ser seguidores, para ser discípulos del Señor Jesucristo. Versículo 21. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron. Número 1, llenos del Espíritu, resistimos al diablo. Punto número 2, resistiendo al diablo, servimos a otros. Punto número 3, sirviendo a otros, los guiamos a hacer lo mismo, haciendo discípulos, todo, etcétera, etcétera. Punto número 4, guiando a otros a hacer lo mismo, cumplimos con la misión de Dios. Punto número 4, guiando a otros a hacer lo mismo, cumplimos con la misión de Dios. O sea, la aplicación es esto. Deberíamos de nosotros hacer ¿qué? Amanecernos a leer la Biblia cuando la carne no quiere. Cantar los himnos cuando la carne no quiere. Escuchar predicación sana y bíblica cuando la carne no quiere. Deberíamos de obedecerle a Dios cuando la carne no quiere. Deberíamos de servir a otros cuando la carne no quiere. Y deberíamos de predicar el Evangelio a toda criatura, siquiera cuando la carne no quiere. ¿Por qué? Para llenarnos del Espíritu, para resistir al diablo, para servir a otros, para guiar a otros a hacer lo mismo, para llevar a cabo la misión de Dios. Miramos a los resultados que obtuvo el Señor Jesucristo por seguir esos simples pasos. Vemos que Jesús ministra a grandes multitudes. Estamos ahí en Mateo 4, miramos al versículo 23. Y recorría Jesús toda Galilea. ¿Lo hizo solo? Claro que no. Él buscaba discípulos, Él buscaba servir a otros, Él iba guiando a los demás para hacer lo mismo que Él hacía. Y como resultado dice que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, que
fue su meta al principio, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, porque estuvo lleno con el Espíritu, estuvo lleno con la palabra. Versículo 24, y corrió su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero vimos que él no pudo haber hecho eso si no primero se hubiera llenado con el Espíritu, si no primero hubiera podido resistir al diablo, si no primero hubiera buscado para predicar el Evangelio y a servir a otros y a guiarlos para hacer lo mismo. Y agregando a sus fuerzas, se iba multiplicando y incrementando la cantidad de gente que podía alcanzar con su mensaje. Ser cristiano es ser como Cristo. Vemos el ejemplo que Cristo puso para nosotros para que nos llamamos cristianos. Deberíamos de actuar como cristianos y nos deberíamos de prepararnos para servir al Señor, siguiendo a su ejemplo. ¿Qué entonces? Deberíamos de resistir al diablo, llenándonos con el Espíritu. Deberíamos de negar la carne y estar en búsqueda de las cosas espirituales. Esto no está en mis notas, pero lo pensé ahorita mismo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Colosenses. Libro de Colosenses en el Nuevo Testamento. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 3. Todos aquí hoy mismo somos salvos, tenemos el Espíritu de Dios. Claro que nos podría llenar el Espíritu algo más, pero nos va a ayudar esto si nosotros podemos recordar esto y aplicarlo a nuestras vidas. Estamos ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice: si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, si uno es salvo, y nosotros aquí todos el día de hoy somos salvos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que nosotros tenemos que estar enfocados en las cosas espirituales, no en las cosas carnales. Igual como el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, cuando el diablo le dijo: hey, cambia esto en pan para que comes y para que sacies tu hambre. Dice: no quiero nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque tú eres carnal. Por eso le dijo al Pedro, cuando iba a ir a la cruz, dice: vete en pos de mí, Satanás. No estaba diciendo que él era el diablo. La palabra Satanás simplemente quiere decir adversario, alguien que está en contra o oponiendo el plan de Dios. En ese entonces, Pedro estaba oponiendo al plan de Dios, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es que él le dijo: Satanás, vete en pos de mí, Satanás. Porque él estaba enfocado en las cosas carnales, las cosas de la tierra, y no tenía su mira puesta en las cosas de arriba, las cosas celestiales. Nos llenamos con el Espíritu, resistimos al diablo, servimos a otros, los guiamos para hacer lo mismo, para que nosotros podamos llevar a cabo la misión de Dios. Nos preparamos para servir al Señor. Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra, de lo cual fueron fundados todo el fundamento lo de la tierra, Señor. Señor, damos gracias que nosotros tenemos un lugar en donde podemos reunir. Damos gracias, Señor, que tenemos tu palabra en abundancia. Donde quiera que nosotros lo podemos buscar, lo podemos hallar, Señor. Pedimos, por favor, que este mensaje nos llegue hasta lo más profundo del corazón, que nos conmueva, que nos ayude, que nos cambie, Señor. Ayúdanos, por favor, a mirar a la ley perfecta de la libertad, lo cual es tu palabra, y para que no seamos
oyentes de la palabra nada más, pero para que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno más antes de terminar. Si pueden ir en sus himnarios, por favor, al himno número 325. Himno número 325. Jesucristo te convida. Himno número 325. Jesucristo te convida. Gracias por el día hoy que nos diste. Gracias por tu palabra, toda la información y ayuda por nuestras vidas y ayúdanos a vivir acordándose a tu palabra y a tu voluntad. En nombre de Jesucristo. Amén.